Este episodio del Infield Podcast es presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Multiviral, vitaminas y minerales. Y también por Camambet, el parlay de siempre. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infield Podcast a través de Baseball Play. Les saludamos Efraín Sabarce, Carlos Balmore Rodríguez y Freddy Chercia. En esta edición vamos a hablar un poco de analítica, eso que está llevando a ver el béisbol de otra manera. Por eso hoy tenemos al analista de estadísticas avanzadas, Rubén López, con nosotros. Rubén, bienvenido al Infield, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, Carlos, Freddy, Efraín, la oportunidad y qué bueno que actualmente haya interés por este tema. Rubén, para comenzar, explíquele a la gente porque con el triunfo de los Tiburones de La Guaira, muchos peloteros llegaron a darte crédito por su actuación durante esta campaña. Ahora, explícale a la gente en qué consiste tu trabajo. Bueno, yo diría que en general es una fuente primaria e importante de información, sobre todo para evaluar, diagnosticar y buscar ventajas competitivas del rival. Y a su vez nosotros potenciar nuestras armas para debilitar, digamos que las potencias del contrario. Entonces es eso, es surtir de información tanto a coaches, en algunos casos a gerencia y sobre todo a jugadores de cómo podemos potenciar nuestras habilidades y cómo podemos debilitar la del contrario. Rubén, esta semana vimos el regreso a Grandes Ligas después de 5 años de ausencia de Ricardo Pinto. Ricardo Pinto tuvo 2 sobresalientes aperturas durante la final, lo que le valió el premio Jugador Más Valioso, y 2 sobresalientes actuaciones también en la Serie del Caribe para de nuevo ganar ese premio en esa instancia. Evidentemente estamos hablando de una transformación, de una evolución por parte de Ricardo Pinto. Desde tu trabajo, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede explicar esta transformación de Pinto? Bueno, una de las cosas que sucedió con Ricardo y muy particularmente con él durante su estadía con Tiburones de La Guaira es que tanto Octavio Hernández en su momento como yo teníamos ya conocimiento de Ricardo desde su estadía en Diablos Rojos y nosotros trabajamos o tenemos mucha comunicación a distancia. Sabíamos que Pinto es de ese tipo de lanzador, que tiene muchas herramientas, pero que no las había estado explotando a su máximo. Entonces, una vez aterrizamos aquí en Venezuela y sabíamos que íbamos a contar con él, tras su primer bullpen, nosotros tratamos de hablar con él y de comentarles de que su potencial era a tal punto donde podía desarrollar una nueva cantidad de picheos para que él sumara potencial a su pitch arsenal. Entonces, bueno, a él le gustó la idea, nosotros estuvimos trabajando, estuvimos mencionándole y él siempre fue muy abierto a este tipo digamos que, cosas nuevas. Y una de las sugerencias que se le hizo es que él era, en su momento, un lanzador donde vivía en la parte del plato, digamos que horizontal, siendo un bateador derecho, por su muy buen sinker, que es muy especial por las características de su sinker, y vertical, porque tiene un muy buen splitter que aprendió en Corea, pero estaba abandonando una parte del plato, o sea, no tenía un picheo que atacara esa parte del plato. Y es cuando ahí nosotros sugerimos el tema del sweeper, que es un slider con mucho más movimiento horizontal, para que fuera más un lanzador horizontal para ambos manos de los bateadores y con su splitter además hiciera daño con esa caída tan grosera que él tiene en su splitter, porque es una particularidad que él tiene. Entonces, bueno, a él le gustó la idea, se fue trabajando, digamos que trabajando con el pitching coach, él fue seteando ese picheo, no lo estaba mostrando ante bateadores, pero sí nos iba diciendo, mira, me siento cada vez mejor, ya lo empiezo a dominar. Y una de las particularidades fue que en playoff, estando Luis Torres, nos dimos cuenta que lo empezó a usar. Y ya teníamos feedback de que él estaba ganando un nuevo picheo con más confianza y la bondad existía en que ese picheo no se lo había mostrado a bateadores. Entonces era un picheo nuevo que los bateadores no habían visto.
digamos que no es el 100% del éxito, pero ganó un arma nueva. Ujú. Y a mayor sorpresa, bueno, cuando tiene su extraordinaria primera gran salida, a mí me gusta normalmente estarlo seteando, viendo, y con muchos venezolanos. Vemos que Ricardo Pinto agregó el sweeper ahora a su pitch arsenal, lo usó en 12%, generó 50% de swing and miss. Entonces tú dices, hey, ya va, esto le está funcionando. No era como una idea muy alocada que teníamos, sino, hey, esto realmente a él lo está haciendo que tenga un arma más. No sé si mejor o peor, pero al menos tiene un arma más. ¿Y sientes, Rubén, que ese sweeper haya marcado una diferencia como para que el sistema MLB haya recuperado a Pinto, que había estado fuera de esa órbita en los últimos años? En principio creía que sí, porque era un picheo que no tenía Ricardo hace 6, 7 meses atrás. Y cuando hablábamos hace mucho tiempo con él, digamos que uno de los principales objetivos era que fuera nuevamente a Corea o que en su contraparte fuera a Japón. En principio no era ni siquiera el sistema de MLB, sino que fuera a Japón. Y los japoneses ahorita tienen una particularidad de que más allá de la exigencia de mucha velocidad, es que tengan muy buenos secundarios. Y ellos son los reyes en el splitter, y muchos ahora vienen cuando están ingresando al sistema de MLB, vienen con ese sweeper desarrollado. O sea que es como una especie de patrón que están diseñando allá. Rubén, Entonces, bueno, al Ricardo tener un nuevo arma, sin duda alguna que eso también es como, mira, estamos viendo cosas que no tenía antes, y además de su performance, porque 100% el crédito es para él, ¿no? hablando de esa particularidad de la horizontal y lo vertical del plato, para ponerlo un poco más gráfico, si hacemos el cuadrito imaginario que uno ve en las transmisiones de béisbol y colocamos una cruz con ese tercer picheo o con el sweeper, Pinto ahora está atacando 3 de las 4 zonas de la zona de strike, por decirlo de alguna manera. Es correcto, y justo ese ejemplo que me marcas es correcto. Normalmente se ve así, en un plano cartesiano hay 4 cuadrantes, en donde Pinto atacaba el cuadrante 1 de forma horizontal con su sinker, que es, digamos, su arma principal. Es un arma que genera 50-60% de ground balls cada vez que lo lanza, y su splitter, que estaba normalmente en ese cuadrante, pero un poco más abajo. Entonces él era picheos que atacaba a los bateadores y luego era muy vertical, pero estaba abandonando una parte del plato porque no tenía ese arma. Él tiene también un slider que va sobre todo al medio. Este es un tipo de slider que no solo, o sea, eso se llaman gyros slider. Ahora tiene un slider que tiene mucho más movimiento horizontal que, digamos así, y fue una muestra que se vio antes. Creo que el bateador fue Jonathan India. Le lanza sinker y después le lanza ese sweeper donde swinguea muy lejos, no llega al picheo. Entonces, los bateadores que estaban acostumbrados a enfrentarse a Pinto no esperaban ese tipo de picheo. Este es el Infield Podcast, hoy con Rubén López, analista de estadísticas avanzadas. Facilito Bet paga fácil y seguro a diario. Entregamos en tiempo récord los 365 días. Dile sí a tu suerte. Entra en facilitobet.com, regístrate y comienza a jugar y a ganar. Facilitobet.com. Cobra fácil, cobra seguro. Rubén, ¿es tan fácil como lo expresas, como aparenta ser a través de tu relato, el influir en uniformados, aun cuando tú no fuiste pelotero profesional, aun cuando tú no eres en esencia un coach? Cuéntanos cómo fue esa relación entre el cuerpo técnico de La Guaira y Ricardo Pinto, específicamente para la evolución de este lanzador, considerando tu pasado profesional, tu background. Yo diría que no es tan fácil, la verdad, porque digamos que el mundo del béisbol, su historia da que normalmente los peloteros suelen tener mucha credibilidad y mucha más confianza con ex peloteros o personas del medio, y eso funciona así de hace 100 años. No es tan fácil, pero digamos que no es... es que el término no es complicado. Ahí dependes mucho del clic que hagas con el pelotero, de que el pelotero tenga algún tipo de conocimiento. Normalmente los que vienen del sistema de MLB
esto ya es esto es el día a día de ellos, y se aúna a los coaches. Entonces, depende mucho de eso, de una muy buena relación con los coaches y con los peloteros. Al final, ahí es donde convivimos, ¿no? Nosotros somos como un triángulo, esos tres vértices: analítica, pelotero, coach. Y al final, si se torna muy amena ese triángulo, normalmente es cuando tú puedes exponer tu conocimiento, porque al final el pelotero es quien decide, me sirve o no me sirve, y el coach también puede decir, le sirve o no le sirve a este pelotero. Rubén, por tu experiencia profesional, ¿has podido tú, digamos, ver si los jóvenes que se están formando, los peloteros que están actualmente en las distintas academias que preparan a estos muchachos para convertirse en peloteros profesionales, ya vienen familiarizados con este lenguaje, con estas nuevas estadísticas que están tan en boga ahora? Hay un porcentaje considerable que los peloteros de esta nueva camada, sobre todo de peloteros que están buscando firmas con 14, 15, 16 años, ya empiezan a tener conocimiento de variables importantes, no solo de la velocidad, sino vertical break, horizontal break, spin direction, el spin de la pelota. No es solo hay que lanzar la pelota y ya, sino se está tratando de buscar que entiendan las potencialidades que existen en que puedas mover un poco más el ángulo del grip, que puedas potenciar siendo un lanzador de mucho recorrido vertical, que tú adaptes tu pitch arsenal a eso, porque explotas tus capacidades. Y yo creo que se ha ganado bastante terreno. Evidentemente, también depende de lo que sus coaches, sus academias puedan tener conocimiento y puedan suministrar. Pero sin duda alguna, una academia hoy en Venezuela versus una academia en 5 años, de hecho ya los peloteros reconocen la tecnología, saben qué tecnologías los están probando, y eso es un avance muy grande, sin duda. Y otra pregunta, ¿dónde aprendiste tú esto? ¿Dónde adquiriste tú estas herramientas que, digamos, no están tan al alcance de cualquiera? Bueno, en mi caso también depende de que, bueno, yo llegué a una empresa donde necesitaban un perfil de una persona con capacidades de data y adicional que fuera apasionado por el béisbol. Entonces, bueno, yo estudié estadística tratando de meterme por este mundo del béisbol. Bueno, a Dios gracias pude tener la oportunidad, y bueno, ahí empiezas a entender y empiezas a aprender temas sobre tecnología, conoces todo el tema de la variable, y adicional, bueno, yo he tenido la oportunidad de tener certificaciones importantes de uso de tecnología, de biomecánica, de picheo. Hay un laboratorio muy famoso llamado Driveline, que hace que mágicamente transforman a los jugadores. Entonces, bueno, yo he hecho una serie de certificaciones en donde eso también me ha permitido a mí adquirir conocimiento, y con mi conocimiento digamos que de programación y analítica, se van engranando las cosas un poquito, digamos. Rubén, todas estas estadísticas, uno ve en cómo en el béisbol de las grandes ligas, pues están prácticamente a la mano de cualquiera, y uno las puede chequear, Ahora bien, trabajar ese tipo de estadísticas con faltas de herramientas en nuestro país debe ser difícil. Así que, ¿cómo se puede trabajar la analítica en un país como este? Eso es una pregunta importante y compleja de responder, porque diste en el clavo. O sea, nosotros estamos en un béisbol donde no hay radares de tracking de picheo en cada estadio. Entonces eso se complica. Uno realmente trata de, con la información que tiene, sacar el mayor provecho que tiene. Entonces, bueno, una de las cosas que sucedió es que yo tengo acceso al tema de toda la información de México. Entonces, aquí tenemos más o menos como un 25, 30 o capaz 40% de los peloteros que juegan aquí vienen de México. Ya es una muestra importante. Tienes acceso a información a peloteros de MLB hasta cierta categoría. Eso también tienes que tienes que tener la herramienta para poder acceder a ella. Es como cómo me meto, cómo la obtengo, empiezas a hacer investigaciones. Y adicional, por habilidades de programación, uno puede tener acceso picheo a picheo de lo que sucede en la liga a través de los servidores de MLB.
es una opción paga. Entonces, bueno, con habilidades de programación uno saca estadísticas que no tienes en la página de la liga y que lo usas. Temas como porcentajes de ground ball, bate a la derecha, a la izquierda, digamos que él está actuando de cierta forma cuando tiene gente en base, cuando no tiene gente en base, que son estadísticas o digamos que splits o información que deberíamos tener acceso todos, porque realmente eso es, digamos que básico. Este es el Infield Podcast. Cuando tu actividad diaria luce afectada por situaciones de desgaste extraordinario, dietas inadecuadas, falta de apetito, entre otras, tu cuerpo necesita el aporte de vitaminas y minerales para reponer toda esa energía. Multiviral es el multivitamínico que contiene las vitaminas y minerales que tu organismo requiere para reponer y enfrentar activamente tu día a día. Vitaminas y minerales, Multiviral. Multiviral de Meyer, productos terapéuticos del Grupo Siegfried. Continuamos con Rubén López, quien es analista de estadísticas avanzadas. Trabajó en la campaña 2023-2024 con los Tiburones de La Guaira. Rubén, Osvaldo Guillén ha sido siempre crítico, ha hecho siempre observaciones con respecto al uso de la analítica, de la sabermetría en el béisbol. Por eso te pregunto, ¿cómo fue tu relación con él? ¿Cómo fue la experiencia laboral con Osvaldo Guillén en una versión de los Tiburones que evidentemente fue exitosa hasta el último día de la temporada invernal anterior? Mira, fue un reto bastante grande porque, como bien lo dices, Ozzy tiene esa creencia o él trabaja bajo ese modelo en donde tiene muy poca credibilidad, digamos que por la sabermetría o por analítica en este caso, que es lo que más se aplica en Venezuela. Pero yo diría que no tanto así, o sea, no es tanto así, ya que él también fue abierto a sugerencias, a temas que se trataban. Sin duda alguna también ahí fue importante David Davalillo, en donde digamos que ese match permitió el que pudieran darme la oportunidad, al cual agradezco, a yo sumarme a digamos, sugerencias. Él las escuchaba, entendía que a lo mejor podíamos explotar o tal vez no, pero al final lo importante es que tú puedas adaptar tu conocimiento a la necesidad, en este caso de Ozzy. Si Ozzy en determinado momento él quería saber cómo estaba el equipo contrario en el tema del robo de bases, yo trataba de darle toda la información posible, resumida a su criterio, de qué le servía a él. Si a él le servía solo un dígito, yo trataba de reflejarlo en solo un dígito. Fíjate, esta es una percepción particular que creo comparto con mis compañeros, con Freddy y Balmore. Si bien estos tiempos, a diferencia de lo que podía ocurrir hace 25, 30 años en el béisbol, pues se caracterizan por la cantidad de información que puede tener un manager a su disposición, pues creo también que lo que pueda observar un manager en un momento preciso, esa capacidad de evaluar en el momento lo que está ocurriendo, por ejemplo, con un lanzador determinado, nunca debe ser echado a un lado. Me parece que en el caso específico de Osvaldo Guillén, ese es uno de sus fuertes como manager. Por eso te pregunto, desde tu concepción de hombre de número, como analista, ¿debe un manager adaptarse a su gerencia, a su cuerpo de asesores desde el punto de vista analítico, o debe ser la gerencia, deben ser las personas de tu perfil quienes se adapten al manager? Yo diría que en el caso de Venezuela o las ligas invernales, las personas que estén en la estructura analítica, sobre todo lo menciono en eso, la estructura analítica, no sé tanta si gerencial, deberían adaptarse al performance o las creencias o la forma de trabajo del manager, porque aquí no tenemos, en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico, no tenemos esas grandes estructuras que vienen de Estados Unidos, donde
Normalmente un manager pasa por muchas clases y van adoptando información. Aquí es muy rápido, aquí necesitas el logro rápido. Yo creería, o al menos en mi experiencia, yo tuve que hacer la transición más de yo adaptarme a ellos que yo nadar contra la corriente y poder que ellos se adaptaran a mí. Comenzando primero de que eran muchos más coaches que yo tenía que hacer que se adaptaran a mí que yo a ellos. Ahí nada más de entrada yo necesitaba aprovechar eso y yo era como, yo puedo suministrar la información a ellos, yo me adapto a lo que ellos necesiten, siempre y cuando podamos explotarlo. Yo creía que en el caso de Latinoamérica va por ese camino, a lo mejor me equivoco, pero al final termina siendo información. Y una de las cosas que yo comprobé esta vez en la temporada es que ese tema de percepción, de terreno, eso nunca debe dejarse al lado porque son cosas que existen y eso no lo cuantifica un número. Cómo se sienta un jugador hoy, el número te puede decir algo, pero si esa persona tiene gripe, cambia completamente el plan. Entonces, eso siempre existe. Y yo diría que, y lo comprobé este año, tiene que coexistir entre ambos, sea el porcentaje que lo quieras ver, pero la mejor forma de trabajar es eso, que la información pueda agregar valor y que además el terreno hable, 100%. Rubén, no se corre el peligro de atiborrar al pelotero de información al punto de que pueda ser perjudicial y que no lo procese cuando lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, tomando en cuenta el cúmulo de datos que se le pasan para que los aplique en fracciones de segundo? Sí, sin duda alguna. Eso es un riesgo del cual estamos expuestos todos, tanto el equipo, el departamento, coaches. Y la clave del éxito está en que la información que se les suministre sea lo suficientemente buena, sin abrumarlo para que él pueda entender, traducir y ejecutar. No puedes abarrotar a un jugador de información, tienes que encontrar la forma de decirle, hey, necesito o no necesito. Creo que puede ser mejor actuando de esta forma. Pero no lo puedes abarrotar, como bien dices, de mucha información. Capaz 1 o 2 datos donde le demuestres cómo puedes potenciarlo, eso basta. Si eso genera un mensaje para él, ese mensaje puede ser transformado en terreno, sin duda alguna. Una pausa y ya regresamos para seguir hablando de analítica en Baseball Play a través de El Infield. Rubén, en esta nueva manera de ver el béisbol y con lo importante que fue tu labor para los Tiburones de La Guaira, ahora te pregunto, para la próxima campaña, ¿seguirás con los Tiburones? ¿Ha habido algún otro equipo de la liga que se haya acercado a ti para ofrecerte trabajo? En fin, ¿cómo es el futuro cercano de Rubén López? Bueno, hasta ahora he tenido cierto acercamiento con varias, digamos, equipos donde han mostrado interés por este trabajo que yo hice y eso me llena mucho de satisfacción, no solo por lo que se hizo, sino porque hay equipos que también muestran interés y eso es oportunidades para más personas, que creo que para mí es lo más importante, porque nuevas personas pueden sumarse y puedan que hagamos crecer este mundo, porque al final se hace crecer cuando hay creencia. En mi caso, bueno, sí he tenido contactos con varios equipos de la Liga Venezolana, incluso también de la Liga Mayor. Por cuestiones personales y laborales no los voy a poder estar acompañando en la Liga Mayor, pero bueno, bendecido yo que me mostraron esa oportunidad. Y el tema de Tiburones en La Guaira, hemos tenido ciertos contactos, pero nada concreto todavía.
esperaría yo que al menos pueda estar continuando mi proceso de crecimiento y ayudando a los equipos en el equipo que sea, pues. Rubén, ¿en La Guaira hay algún lanzador distinto a Ricardo Pinto que pueda tener una transformación en base a su potencial como el que estamos viendo de parte de Pinto? En La Guaira hay una de las cosas y les comento rápido, cuando nosotros iniciamos la temporada con Octavio y empezamos a usar las máquinas para ver a los lanzadores, sobre todo, nos dimos cuenta de que hay lanzadores muy particulares que pueden explotar porque tienen la capacidad en la calidad de su picheo de crear otros nuevos, capaz de retirar uno y fortalecer más su pitch arsenal. Si hay un par de jugadores, capaz tres, que puedan, digamos que tener este salto a partir de mejorar, yo hablo en este caso de su arsenal de picheo, porque ahorita estamos en una ola en donde las instituciones de MLB no solo dependen de la velocidad, sino que los picheos secundarios tienen que ser cada vez mejores y de más uso. Entonces, es una oportunidad y una ventana para tipos de perfiles donde de repente pueden desarrollar una muy buena curva o lanzadores donde son bajos en spin y pueden quitar una recta de 4 costuras que no es tan efectiva, pero desarrollar un sinker que eso les pueda dar un arma donde genere más ground ball, donde pueda atacar más jugadores, y creo que La Guaira tiene al menos unos 2 o 3 jugadores donde sin duda alguna puede explotar eso. ¿Nos puedes dar un par de nombres al menos? Bueno, un nombre es Anthony Castro. Anthony Castro tiene muchas herramientas realmente. Él de hecho tuvo una transformación en La Guaira usando un mental coach. Al final de la temporada pudimos ver una muestra muy buena y agradable de lo que puede ser para esta temporada o lo que pueda estar haciendo en México Anthony Castro. Él tiene capacidades porque eso también depende de la persona, que si tiene un acercamiento analítico de coaches que puedan intuirlo y guiarlo, él puede sin duda alguna explotar esas capacidades. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable, muy ilustrativo, muy pedagógico en tu exposición. No, al revés, más bien gracias a ustedes tres, a Carlos, Freddy y a ti por el tiempo. Yo realmente valoro el hecho de que se hayan tomado el tiempo para conocer o aprender, y que uno de los objetivos principales es eso, es promover la cultura y que más jóvenes se sumen. Yo creo que ese es el objetivo principal. Con Rubén López nos despedimos en esta edición del Infield Podcast a través de Baseball Play. Este episodio del Infield fue presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Multiviral, vitaminas y minerales. Y también por Camambet, el parlay de siempre.